Adelante, por favor. Antes de dar inicio a nuestro segundo webinar, que lleva por título La reinvención más allá de la digitalización, podemos atender al presente sin descuidar al futuro, les informamos que esta sesión no contará con espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat y nuestro ponente con mucho gusto se las contestará vía correo. Sin más, cedo la palabra a nuestro ponente, Ramón Muñoz, fundador y CEO del Centro de Innovación y Paradigmas. Adelante, Ramón. Muchísimas gracias, muy amable. Un gusto estar con ustedes. Tuve la oportunidad de ser cofundador junto con varios de la primera edición del Innovation Business Forum, y ahora en esta séptima pues es un gusto volver a estar presentes en este caso como ponente. He tenido una trayectoria que ha pasado tanto en el mundo de la iniciativa privada, en Bimbo, como en el sector público. Tuve como jefe de la oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Vicente Fox, fui senador de la República, y desde hace ya casi 9 años decidí invertir mi siguiente ciclo de vida en impulsar la innovación a lo largo y ancho de todo México. Algunos de los libros que he publicado están Las dos mentes del ser humano, El poder de los paradigmas, Innovación a la mexicana, y un poco de lo que les voy a hablar, de 6 canastas para innovar. Tuve también el privilegio de ser el presidente de la Comisión Nacional de Innovación de Coparmex y andar por todo el país impulsando este ecosistema, donde Coparmex ha sido un fuerte promotor. Los 5 conceptos claves en los que me voy a enfocar en mi charla son básicamente estos: mundo VUCA, mentalidad desafiante, transformación digital, reinvención continua e innovación social. La primera pregunta que lanzo es: ¿qué está pasando en el mundo? Evidentemente, sobra decirlo, todos estamos familiarizados con esta pentapandemia, los impactos sanitarios, económicos, sociales, culturales y políticos de esta pandemia, donde, como bien lo decía Pepe Medina Moro en la mañana, pues a unos les ha ido bien y a otros no, como todas las crisis en el mundo. Eso de, por ejemplo, quédate en casa, pues hace que compañías como, por ejemplo, Interceramic, pues les vaya bien, hay que arreglar la casa, hay que ponerla más bonita, más funcional, pero otros como TMM, que tenían que ver con cruceros, por ejemplo, y de entretenimiento y entre otras cosas, pues evidentemente sufren un menoscabo. Para entender lo que está pasando en el mundo es fundamental entender que no surgen las cosas de la noche a la mañana, sino que todo ya se venía incubando. Entonces, si uno conocía lo que se venía incubando, puede uno proyectar y entiende lo que está pasando hoy. Y evidentemente se venía incubando un mundo VUCA desde finales de la década de los 80, principios de los 90, donde básicamente de lo que estamos hablando es de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto ya se venía incubando. Hoy es nuestra realidad. Hoy vivimos en un mundo VUCA, y es fundamental entender estos 4 atributos. Se venían incubando desde luego muchas cosas, pero una de ellas tenía que ver con los cambios tecnológicos. Estos ya venían siendo exponenciales, un poco lo que señalaba Isabel Maure hace rato. Bueno, los cambios tecnológicos vienen ya siendo exponenciales y muy rezagados los cambios sociales, los cambios económicos, y no se diga los cambios políticos, muy rezagados. El ritmo del cambio nunca ha sido tan rápido, pero nunca volverá a ser tan lento como ahora. Algo que debemos tener muy claro es que la tecnología cambia más rápido de lo que la gente cambia. Y esto pues tiene impactos fundamentales. Si ya venía el cambio tecnológico, la pandemia lo que hizo fue acelerar muchas cosas, entre ellas la digitalización, desde luego. Todos experimentamos con experiencias distintas en materia de comercio electrónico o en materia de teletrabajo, en fin, en educación a distancia,
telemedicina, en fin, muchas áreas de la vida. Pero lo que seguramente estaremos y ya estamos viendo es, en cuanto estemos saliendo del COVID o sus efectos, vendrán otras crisis, como siempre, y ahora se habla de que será la del cambio climático. Entonces, la próxima pandemia va a ser la del ambiente y para esto no hay vacuna. Así que habrá que estar preparados. Pues cuando uno se pregunta cuáles serán los cambios que vendrán después del coronavirus, yo siempre, mi respuesta que yo tengo es, ¿saben qué? Tenemos que entender que solo hay expertos en lo que ya fue, no en lo que vendrá. Nadie le atina a lo que viene, de tal suerte que lo que mejor podemos hacer es no dedicarnos a hacer pronósticos, sino a prepararnos. Durante muchos años me di a la tarea de investigar por qué prosperan los países, o por qué perduran las empresas, o por qué son exitosas las organizaciones, o por qué son valiosas las profesiones. Y me encontré con un decálogo que he ido afinando, que explica el por qué las naciones o las organizaciones se convierten en naciones prósperas y duraderas. No es fácil esos dos elementos. Y ese decálogo implica legar un mundo mejor, es el propósito, no los voy a mencionar. La reinvención continua es el desafío, el liderazgo antifrágil es el fundamento, la obsesión por el cliente es el enfoque, la innovación es la estrategia. El 6, las policulturas son el ecosistema, entender que es un mundo de culturas, no una cultura única. El poder de los paradigmas es el secreto. Las 9 competencias son el código, el nuevo código de empoderamiento. Las 6 canastas para innovar son el método. Y por último, el crecimiento sostenido de la recompensa. Solo voy a profundizar en el tema de la charla, que es la reinvención. Entonces, ¿por qué prosperan las naciones, los países, las organizaciones? Es fundamentalmente por su capacidad para reinventarse continuamente. Cuando uno ve el caso, por ejemplo, del ejemplo que traigo ahora, es de Cisco. Cisco es el líder mundial en redes para Internet. Y uno de su CEO, durante varias décadas, John Chambers, en su libro, uno de los puntos, explica cómo en el 2000 pues, era la empresa más valiosa del planeta. En cosa de nada se les cayeron las ventas, los clientes, el precio accionario, pero ellos explican cómo lograron sobrevivir aprendiendo a reinventarse una y otra vez. Ese es el secreto, aprender a reinventarnos. Todos tendremos que reinventarnos en un mundo que está siendo revolucionado. Lo mismo, hay compañías que están reinventando los diamantes, como esta empresa de Diamond Foundry, pero todo el mundo habla de reinventarnos, reinventa tu carrera, reinventa tu hogar, reinventa tu trabajo, todo el mundo habla de eso, pero la cuestión es que no entiende de lo que se trata. Y eso es lo que yo les quiero explicar. La reinvención es una fórmula que combina evolución más revolución. En el mundo de la evolución tiene que ver con los mercados ya existentes, y el mundo de la revolución con los mercados que aún no existen. Para evolucionar habremos de necesitar de la eficiencia, de la mejora y el abandono. Son los 3 componentes claves para evolucionar, es decir, para sobrevivir con éxito. Para el mundo de la revolución, hablamos de que requeriremos de la creatividad y de la innovación. De tal suerte que cuando hablamos, por ejemplo, de planeación estratégica, ese ejercicio que hacen muchas compañías, bueno, la planeación tiene que ver con la eficiencia, la mejora y el abandono, y la estrategia con la creatividad e innovación. Por eso es que muchos planes estratégicos son planes, pero no tienen nada de estrategia, porque no entra el componente de la creatividad y de la innovación. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para arrancar? Lo primero, para apretar el botón que vamos a necesitar, es una mentalidad de desafío. La mentalidad de desafío, de cuestionar radicalmente todas las alternativas existentes, es fundamental para reinventarse y mantenernos a la vanguardia. ¿Qué más necesito para arrancar aparte de una mentalidad de desafío? Requiero de entender el ABC de la reinvención y de 6 canastas para innovar. Son dos componentes importantes. En el ABC
No dije que tienen que ser expertos en reinvención, desde la A a la Z, ¿no? Vamos a aprender el A, B, C de la reinvención. El A se relaciona con el pasado, el B con el presente y el C con el futuro. Ahí están los tres tiempos en los que se desarrolla la vida humana. El A se refiere al abandono, abandonar selectivamente el pasado. No dice abandonar el pasado totalmente, porque además eso no se puede, pero sí puedo hacerlo de manera selectiva. B, el presente, ¿de qué se trata? De que te beneficies del presente, de que le saques provecho a tus relaciones, a tus activos, a tus conocimientos, y sácale provecho a lo que hoy por hoy tienes. Y el C se refiere al futuro. Ese no existe, por lo tanto hay que crearlo. Y lo podemos hacer, este es el otro componente, con una metodología que yo he desarrollado que se llama 6 canastas para innovar, que es de lo que les quiero compartir como parte de todo esto. Ahora bien, para el pasado necesitamos una canasta, que es la canasta negra. Para el presente vamos a requerir 3 canastas, porque el presente es muy demandante de energía. Es una canasta roja, una amarilla y una naranja. Y para el futuro requerimos 2 canastas, una verde y una, no podía faltar, una canasta rosa mexicana. Bueno, les ponemos etiquetas. La canasta roja se llama eficiencia, la amarilla mejora, la negra abandono, la naranja creatividad, la verde innovación y la rosa mexicana innovación a la mexicana. Es decir, aquí tan solo se pueden ya imaginar que si ustedes están haciendo su ejercicio de planeación estratégica, es cosa de nada más voltear a ver estas 6 canastas y decir, a ver, estoy atendiendo la evolución, es decir, sobrevivir con éxito, requiere eficiencia, mejora y abandono. También tengo que ver el futuro y el mundo de la revolución. Entonces requiero creatividad, innovación e innovación a la mexicana. Vamos a platicar un poco de esto. Bueno, cada canasta, es muy fácil aprenderse los nombres, pero cada canasta se enfoca en diferentes objetivos, tipos de gestión, estilos de liderazgo, perfiles y competencias, culturas, métodos, métricas. Es decir, cada canasta tiene lo suyo. Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, ¿qué es mejor, la improvisación o la disciplina? Pues no es que sea mejor una que otra, no. La disciplina es muy importante para si estás en la canasta roja en ese momento. La improvisación es muy importante si estás en la canasta naranja de la creatividad. Es decir, son habilidades distintas dependiendo de la canasta que se trata. Platiquemos un poco de cada una. La eficiencia, la canasta roja de la eficiencia, lo más importante de la canasta roja, es decir, de los productos y servicios que hoy por hoy tú tienes, es el flujo de efectivo. Es decir, aquí en esta canasta lo más importante es que la caja registradora suene. Y cuando estamos en periodos de crisis, se convierte el efectivo en lo más importante. El efectivo es el rey, dado que asegurar la liquidez a corto plazo se convierte en la prioridad. Lo principal es evaluar siempre entonces el potencial que tenga cualquier proyecto y medir su efecto en la generación de efectivo, pero con rapidez. O sea, esto es fundamental. Cuando una empresa tiene problemas de flujo de efectivo, se está desangrando y evidentemente no tendrá chance de pensar en el futuro. Tiene que parar la sangría. Ahora bien, siendo muy importante la eficiencia, la canasta roja, el flujo de efectivo, tenemos que entender que si estamos en un mundo VUCA y el mundo ha cambiado, ser eficiente no te será suficiente. Por lo tanto, requerimos de la siguiente canasta, que es la mejora. La canasta amarilla, hay una relación de simbiosis entre la amarilla y la roja. La amarilla existe gracias a la canasta roja. O sea, si no existe canasta roja, no hay forma que exista la amarilla. Y la canasta roja subsiste gracias a la canasta amarilla. Es decir, la canasta roja, el mundo de la eficiencia, no tendrá viabilidad si no es gracias a la mejora. Es decir, la canasta amarilla lo que hace, entiéndase, la mejora, lo que hace es agarrar a la eficiencia y llevarla a otro nivel. Este es el mundo de la productividad, ¿no? Más eficiencia, mejores tiempos, mejores flujos de efectivo, eso es lo que hace la canasta amarilla de la mejora. Ahora bien, si bien es cierto que la mejora es muy importante, todas las empresas deben ser buenas en estos pequeños cambios graduales,
a los que muchos les llaman innovación se equivocan y se confunden gravemente. Es un error catastrófico confundir la mejora con la innovación. No tienen absolutamente nada que ver una con otra en este sentido. Si las empresas tienen que ser muy buenas en mejora continua, eso es cierto, pero aún siendo muy buenas en esto, eso no las va a proteger de las disrupciones del mercado. Por ejemplo, Blockbuster pudo haber hecho las mejoras que hubiera querido, ¿no? Pero no se hubiera salvado de la quiebra frente al surgimiento de Netflix. No había manera. Iba a quebrar si solo se enfocaba en hacer pequeñas mejoras a sus locales, a lo que sea. Y, por ejemplo, estaba yo viendo una compañía que acaba de cumplir hace un par de años, 100 años de existencia, que es Halliburton. Es una de las grandes compañías mundiales. Bueno, ellos le están metiendo muchísimo, por ejemplo, a inversiones tecnológicas, ¿no? Estamos hablando de tecnologías de frontera, ¿no? Que tiene que ver con el Big Data, con todo lo que se conoce como tecnologías inteligentes. Entonces ellos hablan de que el futuro es digital y yo digo, sí, ¿de qué sirve que le metas tecnologías digitales, pero si sigues hablando de una energía que va de salida? Sigues hablando de petróleo, de derivados fósiles, de combustibles fósiles. Esta empresa irá a desaparecer si no hace el giro hacia lo que son tecnologías renovables, con todo y que tenga la mejor tecnología digital del mundo. La canasta negra del abandono es muy importante, porque el abandono, finalmente, la decisión tiene que ver con escoger de manera selectiva dónde yo tengo recursos, invierto en recursos de atención, de liderazgo, de tiempo o de dinero, y los puedo yo reciclar hacia ayudarle a la roja a aligerar el presente, sobre todo cuando necesitamos flujo de efectivo, o bien para abrir el espacio a lo nuevo. Ahí puedo yo tener iniciativas de proyectos, de todo aquello que no me sea rentable o que me desenfoque, que no me funcione, o que otros pueden hacerlo mejor. Ahí está el mundo del outsourcing, o que no tiene conexión con los clientes, o que es ineficiente. Lo importante que es entender es que las iniciativas de la canasta negra del abandono son para liberar recursos. Y esos recursos lo mismo pueden servir en la roja para aligerar su peso o para provocar mejoras o para inversiones en iniciativas de creatividad o abrir espacio a lo nuevo a través de la innovación. La canasta naranja de la creatividad esta es de lo más importante porque estamos hablando es una especie de fábrica de ideas que tendríamos nosotros al interior de nuestras propias organizaciones o en nuestra vida profesional. Es una fábrica de ideas. La mayoría no tiene fábrica de ideas y por lo tanto no sabe que esas se gestionan igual que se pueden gestionar muchos otros productos. Hay una fórmula que ya he descubierto y puesto a trabajar en muchos lados. Es una fórmula basada en 5 Cs, que básicamente significa creatividad es igual a curiosidad, más cuestionamiento, más combinación entre comprobación. Es una fórmula probada que tiene un gran impacto. Lo que quiero dejar sentado aquí muy claro es que cuando hablamos, hace rato decía Isabel Maure que no deberíamos tener miedo. Durante mucho tiempo nos estuvieron metiendo, ustedes recordarán, había hasta libros ahí que nos dicen crear o morir. No se trata de crear o morir. Se trata de crear para actuar y de innovar para vivir. Bueno, las tecnologías que tienen un impacto disruptivo, evidentemente que van a provocar esa aparición de puestos de empleo, pero la mejor forma que nosotros podemos hacer es ayudándoles a los trabajadores de nuestras compañías, a nuestros colaboradores y demás, a echarles un salvavidas. Ese salvavidas que va a impedir que se desaparezcan justamente es la creatividad. Entonces, la creatividad lo que hace fundamentalmente tiene que ver con generar iniciativas, ideas que pueden ser lo mismo para la eficiencia o para la mejora o para el abandono. Es decir, es un surtidor de las demás canastas. Pero cuando no hay ideas, no tienes nada que surtir a las demás, se da el estancamiento en la compañía. La innovación juega un papel crucial y lo más importante para qué sirve la innovación es para crear prosperidad en el mundo. O sea, lo más importante ese es justamente el papel de la innovación, crear prosperidad en el mundo. La innovación es la estrategia. Pero cuando hablamos de estrategia, tenemos que entender que la estrategia es el arte de crear poder cambiando el juego.
para poder cambiando el juego. Por lo tanto, aplicado a la innovación, lo que hablamos es de crear valor. Creamos valor cambiando el juego. No dice agregamos valor, no. Lo que agrega valor es la amarilla, no. Creamos valor y cambiamos el juego. Y en esa creación de valor buscamos que tenga 5 dimensiones. No solo crear valor económico, sino también valor social, ecológico, emocional, funcional. Son 5 dimensiones en la creación de valor, que es lo que importa en todas las innovaciones. Una característica muy importante de la innovación es que está dirigida al no consumo. Acuérdense, a los océanos azules y a la creación de nuevos mercados. A la innovación no le importa el consumo actual ni los mercados existentes. No se va a pelear ahí, se va al mercado del no consumo. La innovación requiere de 2 alas volar. Por un lado, de la creatividad y por otro lado, del marketing. Son sus 2 alas. Nada sirve la creatividad sola ni el marketing solo, requiere de los 2. Y podríamos resumir aquí diciendo entonces que la innovación es creatividad comercializada. Cuando juntamos esas 2 alas, creatividad y marketing, lo que buscamos es tener ideas que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. O sea, creatividad comercializada. Y viene aquí una pregunta muy, muy interesante, que es, ¿qué es mejor, innovación tecnológica o innovación social? Esta es de lo más importante, innovación tecnológica o innovación social. Miren, desde hace por lo menos hace unos 10, 15 años, se ha venido hablando y relacionando mucho a la innovación con tecnologías. Se habla de innovación tecnológica, entonces la definición que más se han ido utilizando en muchos centros de investigación en el mundo es que la innovación es una invención más explotación. La explotación tiene que ver con la comercialización, con sacarle provecho a una invención. Bueno, y entonces surgen muchos despachos que lo que buscan es decir, oye, yo te ayudo a que tengas magníficos dividendos para tus inversores. Lo que hace la innovación tecnológica normalmente es, y eso lo he tocado las críticas de varios actores pensantes en el mundo, puede ser el caso de Anthony Leonard, o el propio Steve Wozniak, donde lo que dicen básicamente es, en innovaciones tecnológicas lo que generan es más desigualdad y no ayudan a resolver el problema de la pobreza. Se queda la riqueza concentrada en unas cuantas manos. Entonces, cuestionan mucho ese modelo, de tal suerte que, bueno, el ícono de esta corriente de innovaciones tecnológicas, pues obviamente, es el Silicon Valley, donde ya incluso hay muchas compañías a enseñarte cuál es el camino, así como Toyota llegó a instaurar en una época del camino de Toyota en la canasta amarilla de la mejora. Bueno, Silicon Valley se convierte en una vía, digamos, y muchos lo estudian y todo lo que ahí pueda pasar con compañías como Netflix, Apple, Pandora, Uber, en fin. Dentro de esos críticos está Dan Bresnitz, un tipo interesante que dirige el área de innovación en la Universidad de Toronto, donde él dice, pues es cosa nada más de revisen lo que pasó en San Francisco, ¿no? Terminaron unos cuantos millonarios nada más, unos cuantos, se cuentan con los dedos de las manos, la mayoría de la población no tiene acceso a esos beneficios, lo que buscan finalmente es impactar en Wall Street, ya sea llevando a esa startup a la bolsa, abriendo la bolsa, o bien que alguien te la compre. Ya vendimos esto en tantos miles de millones de dólares, se acabó. Entonces, la cosa es, generaste una gran cantidad de dinero, ok, pero no, ¿qué queda en manos de la población? Muy poquito, o sea, en unas cuantas manos. Bueno, hace poco veíamos, ¿no? Y vemos con alegría, le hicieron mucho éxito, si no se trata de alguien que estaba en Coparmex, como Iván Rivas habrá de participar en el próximo gobierno, en la Secretaría de Economía y Gobierno de Nuevo León, y dice él, seremos el Silicon Valley mexicano, ¿no? Vamos a invertir en todo lo que tenga que ver con tecnologías de información, con inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos masivos, en fin. Bueno, muy interesante esa apuesta, pero tenemos que entender que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque no es el único
clúster de innovación que se viene gestando en México, lo tenemos en Ciudad Juárez, lo tenemos en Tijuana y obviamente lo tenemos en Guanajuato. Así se ve, para que tengan una idea, el ecosistema de innovación en Guanajuato, con eventos como el Hannover Messe, las aldeas digitales que buscan conectar toda la tecnología de Alibaba a pequeñas pymes bueno, a pymes y mipymes, con toda esa tecnología. En fin, es un ecosistema muy interesante, lo que el gobernador ha llamado el Valle de la Mentefactura en Guanajuato. Interesante. Bueno, íconos de esta tendencia tecnológica, obviamente, pues son los unicornios, ¿no? Todo el mundo busca, todos los países buscan tener unicornios. Está el Club de los 24 en Latinoamérica, y de esos 24 tenemos a 4 mexicanos, ¿no? O sea, ahí desde Kavak, caso de Bitso, GBM y Clip, ¿no? Y formaditos, tocando la puerta para ser los próximos unicornios, pues tienes a Justo, de mi amigo Ricardo Weder, también vicepresidente de la Comisión Nacional de Innovación de Incoparmex. Tienes a Confío, evidentemente Albo, Credijusto, uno de los patrocinadores de esta versión del Innovation Business Forum, están formaditos. Bueno, pero luego tienes por otro lado la innovación a la mexicana. Ya hablé de la innovación tecnológica. Bueno, la innovación a la mexicana, o llámale sinónimos: innovación social, innovación responsable, inclusiva, emprendimientos sociales, negocios sociales, las famosas B Corps, sistemas de valor compartido, economía social y solidaria, o como le llaman en India, innovación frugal. Bueno, vamos a resumir diciendo que se trata de, voy a cerrar hablando de innovación social. Innovación social. ¿Qué es la innovación social? Miren, la innovación social aplica innovaciones tecnológicas y de negocios para resolver los problemas de la sociedad. Es decir, lo que hace la innovación social es conectar a la sociedad con los negocios. Aplica las innovaciones tecnológicas y de negocios, las que ya están, las que otros inventaron y están comercializando, pero las utilizan para resolver los problemas de la sociedad y resuelven esos conflictos que siempre están dando entre el afán del lucro y el bien social. El modelo quizás de los más interesantes para mí está en Taipei, ¿no? En Taipei al principio, en el 2017, por ejemplo, hizo una gran apuesta a hacer el Silicon Valley del asiático, pero hubo críticas, vieron que por ahí no era el camino y terminaron abandonando ese camino y le apostaron a la innovación social en distintos proyectos muy interesantes que vale la pena que ustedes profundicen. Bueno, las innovaciones sociales crean mercados y ponen productos y servicios que históricamente han sido caros, complejos o inaccesibles, es decir, que la mayoría es imposible que los adquiera, los ponen al alcance de una nueva clase de consumidores. Acuérdense que la innovación es nueva, o sea, es a los no consumidores, por lo tanto crea un nuevo mercado y así eso es lo que permite que estas soluciones democratizadas sean al alcance de muchos. En el modelo de India, por ejemplo, es muy interesante. Yo les recomiendo a los que no hayan escuchado a Arunachalam, tiene una plática en TED, y si no, también está la película Padman, donde estamos hablando de un tipo que inventó las compresas de bajo costo para mejorar la vida de millones de mujeres, ¿no? O sea, les recomiendo que vean la película y van a poder entender lo que significa la innovación social desde el punto de vista del modelo hindú. Les decía que en India le llaman innovación frugal. Bueno, uno de mis ejemplos favoritos es el trabajo que desarrolló Cynthia Conning. Ella es una chava de Nueva York, porque se dio cuenta viendo uno de los problemas en India, que es cómo las mujeres, los hombres no son los que cargan el agua, las puras mujeres, y cargando desde largas distancias bajo el sol pesado y todo, esos cántaros en la cabeza o lo que sea, lastimándose sus columnas vertebrales, en fin. Y entonces se le ocurrió conectar, poner a rodar, o sea, lo que se llama una rueda de agua, ¿no? Y ahí ven en el extremo superior derecho de la imagen cómo va la diferencia entre cargar los cántaros o cargar esta rueda de agua. Y luego la llevó a Ecuador y a otros lados. Todo el mundo decía, pues es una rueda de agua, ¿cómo no se nos ocurrió a nadie antes? No se te ocurrió, ¿no? Entonces, la innovación en la mexicana o innovación social, pues tiene varios componentes. Puede ser democratizar la innovación, mirar por los pobres, enfocada a los problemas nacionales, innovar desde la diversidad o innovar desde la tradición.
Ejemplos de esto, yo les recomiendo que busquen el libro, se llama 10 emprendedores sociales, varios de ellos, desde Blooders, Pizza, Somewhere, los hemos invitado en la versión anterior del 9 Forum, estuvieron presentes. Yo agregué una, que es las clínicas del azúcar, que también ya estuvo con nosotros. Les recomiendo ver estos casos para que se entienda lo que son. Mi sugerencia es que vinculemos nuestras iniciativas de innovación social a los sectores que van a tener mucho éxito. Educación, higiene, agricultura, alimentación, salud, cultura digital como un componente muy importante, y todo esto es lo que podemos hablar se le conoce como economía de la vida, sectores a los que les va a ir muy bien. Los 5 signos vitales de la innovación, para ir cerrando, son, ¿quieres saber cuáles son los 5 signos vitales de la innovación? Es bueno para la humanidad, protege el medio ambiente, lo van a querer, lo podemos construir, podemos hacer dinero, porque cómo haces dinero sí importa, de tal forma que tiene que darse los demás componentes. La innovación, amigos y amigas, para cerrar, es el futuro de tu empresa. Pero una vez que estás ahí, la reinvención es tu única alternativa, no tienes de otra. Tienes que apostar la reinvención porque no es una meta que se alcance y se quedó ahí. La innovación requiere generar una batería de canastas rojas de eficiencia, de mejora, en fin. Llamada a la acción para cerrar. ¿Cuál es mi llamada a la acción? Que los liderazgos que ustedes tienen, y el desafío que ahora te enfrentamos es detonar esos liderazgos que resuelvan las crisis mientras construyen el futuro. Es decir, no podemos resolver el presente descuidando el futuro. Tenemos que estar en esas pistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por tu increíble participación. Muchas gracias. A continuación, tendremos un espacio de receso. Les recordamos que pueden visitar la zona de stands o hacer uso de la herramienta de networking, la cual les permitirá entablar conversaciones de 3 minutos con otros participantes. Si desean extender el tiempo de la misma, les aparecerá la opción de continuar otros 3 minutos, unos segundos antes de finalizar su primer espacio, y deberán seleccionarlo. Les recordamos que estamos llevando a cabo las sesiones simultáneas, por lo que los invitamos a consultar en nuestro lobby el programa completo. Agradecemos a nuestros patrocinadores por su apoyo a este evento. Gracias. Acerta. Allen. CISA. Uber para empresas. Alfa. Cemex. Estrategia Web 360. GIS. Grupo IPS. Manpower Group. Grupo Motormexa. Qualitas. Signus. Adeco. Credijusto. Global Assurance. La Moza. Proesa.